Cordial saludo. En este video vamos a hablar de la mano, la mayoría de estructuras ubicándose en la concavidad, en la palma de la mano, de las regiones de aquí, palmar media, la región tenar con los músculos que mueven el pulgar y la región hipotenar con los músculos que mueven el quinto dedo, el meñique. Pulgar, índice, dedo medio, dedo anular, porque se coloca el anillo del matrimonio, el dedo meñique o quinto dedo. Primer dedo, primer metacarpiano aquí, correspondiente a la región tenar. Los huesos del carpo, las dos filas distales al radio y al cúbito, estarán el escafoides, el semilunar articulándose con la cara inferior del radio, el piramidal a distancia con un ligamento aquí triangular a distancia de la cara inferior del cúbito, el pisiforme en la cara anterior de la pirámide truncada, se articula con esa pirámide, el pisiforme. Segunda línea de huesos del carpo para con el primer metacarpiano, es decir, con el metacarpiano del dedo pulgar, el trapecio, el trapezoide, el hueso grande y el hueso ganchoso. En este esquema, pues 4 huesos de la segunda línea. Aunque se puede interpretar con 3 huesos en la primera línea, la más proximal, 4 en la distal y un sesamoideo en el flexor cubital del carpo. Para recordar, algunos dedos tienen algunas cosas en común. Por ejemplo, este esquema que extendemos el pulgar, el índice y el quinto dedo meñique. Estos 3 dedos tienen en su dorso 2 tendones de músculos extensores. Un extensor largo y corto para el pulgar, un extensor propio del índice y común de los 4 últimos dedos para el índice, y el extensor propio del meñique desde el epicóndilo lateral, allá arriba en el húmero, y el extensor común, 2 extensores para el meñique, 2 extensores para el índice, 2 extensores para el pulgar en su dorso. Estos 2 dedos, el dedo índice va a tener 3 primeros, primer interóseo dorsal por este lado externo, primer interóseo palmar por el lado interno de la falange proximal de este dedo, y el primer lumbrical junto con el primer interóseo dorsal por la cara lateral de este dedo. Entonces van a tener los 3 primeros para el dedo índice. El dedo anular tiene un interóseo palmar por la cara radial y un interóseo dorsal por la cara cubital. Entonces, el segundo y el cuarto dedo tienen interóseos palmares y dorsales. Estos 3 dedos le pueden juntarse al dedo medio que está flexionado aquí y hacer una flexión de la metacarpofalángica de estos 3 dedos, haciéndole una venia al dedo medio, y entonces van a tener interóseos palmares, 3 interóseos palmares, el primero para el segundo dedo, el segundo para el cuarto y el cuarto para el quinto dedos, en las caras correspondientes a la medial del segundo dedo y a las laterales del cuarto y quinto dedo, para insertarse distalmente y origen proximal de esos interóseos palmares. 3 interóseos palmares para estos 3 dedos. Estos 3 dedos tienen los 4 interóseos dorsales. Ya dije el primer interóseo dorsal para el segundo dedo, el segundo interóseo dorsal para la cara lateral del dedo medio, y para la cara medial el tercer interóseo dorsal. Es decir, el dedo medio tiene 2 interóseos dorsales, no tendrá interóseos palmares en sus caras. Y este cuarto dedo, que tiene el tercer interóseo palmar el segundo interóseo palmar por la cara radial y el cuarto interóseo dorsal por la cara cubital, que por esta cara. Entonces, estos 3 dedos tienen los 4 interóseos dorsales. Obviamente, el dedo medio tiene 2 interóseos, segundo y tercero, interóseos dorsales. Índice el primero y anular el cuarto interóseo dorsal
para separarlos del eje del dedo medio. El eje se quedará siempre ahí quietico, entonces el dedo medio puede ir hacia el dedo anular con el tercer interóseo dorsal y hacia el dedo índice con el segundo interóseo dorsal. Los dermatoglifos en la palma de la mano, los dermatoglifos nos especifican qué información genética hay en nuestros cromosomas y o alteraciones. El doctor John Landon Down fue el que describió las características de los niños con síndrome de Down y una de esas características puede ser que se junten el pliegue palmar distal y el pliegue palmar medio y se forme un pliegue único, el pliegue simiano que tienen los micos y el pliegue único. Esto en una persona que no tiene trisomía 21, pero que también puede tener el pliegue único en la palma de la mano. Hay otros indicativos aquí de la palma de la mano más corticas para los síndrome de Down. El epicanto en la parte interna del ojo y entonces en la palma de la mano puede manifestarse con esos cambios de los dermatoglifos en un pliegue único. Entonces aquí hay un pliegue único en una mano que se puede acortar. Aquí se forman entre las crestas un triángulo con cresticas aquí, un trirradio aquí por debajo de los pliegues de la mano y un trirradio aquí en la base del dedo índice y en la base del quinto dedo otro trirradio y se forma un ángulo entre estos trirradios, el ángulo TDA, que debe ser menor de 45 grados. Cuando es mayor de 45 grados, esta mano se ve más cortica. El esquema del pliegue medio y el pliegue distal que se unen para formar el pliegue único o pliegue simiano en el síndrome de Down, que ya digo se puede presentar solamente, incluso esas personas pueden tener coeficientes intelectuales de genios y la única manifestación es el pliegue único, no corresponde obviamente a la trisomía 21. Debajo de la piel tenemos unos cojinetes de grasa separados por tabiques que unen a la aponeurosis palmar. Entonces, separando la piel y rompiendo estos tabiques y liberando esos cojinetes de grasa, nos encontramos en la región tenar un músculo pequeño que va desde la aponeurosis palmar media, que es triangular, con el vértice superior por delante del retináculo flexor, unido a un tendón de un músculo que puede ser inconstante, es el palmar largo o palmar menor de la nomenclatura tradicional. Puede que exista este tendón, este musculito, o puede que ya no exista ese tendón del palmar largo a insertarse en el vértice superior de la aponeurosis palmar media o palmar superficial. De ese borde medial de esa aponeurosis palmar media parten estas fibras hacia la piel de la región hipotenar y en la piel de la región hipotenar al contraerse, digamos, hacen unos hoyuelitos y hacen un levantamiento del borde interno de la piel. Este es el palmar corto o palmar cutáneo de la nomenclatura tradicional antigua para completar 4 músculos aquí, además de los otros 3 que mueven el meñique. En la región tenar se forma otra fascia que cubre estos músculos de la región tenar y otra fascia cubrirá aquí, profundo al palmar cutáneo o palmar corto, en los otros 3 músculos de la región hipotenar. Si se termina de liberar la piel, entonces aquí hay unos tabiques entre las cabezas de los metatarsianos que unen la aponeurosis palmar media. Y entonces queda triangular en la palma de la mano. Como siempre vamos a encontrar triángulos en muchas partes. Superficial al retináculo flexor sube una rama cutánea palmar para unirse al nervio mediano que está llegando aquí a la palma de la mano entre el flexor radial del carpo, un poquito más lateral, y el palmar largo o palmar menor al vértice de la aponeurosis palmar media. Excepto esta rama cutánea, el resto de la palma de la mano, la palma de los dedos y los colaterales de los dedos están dados por el mediano en la parte externa y el cubital en la parte interna. Como tenemos 5 dedos, aquí los nervios y los vasos estarán por los lados de los dedos. Entonces tenemos 5 dedos y tenemos 10 colaterales. Para distribuirse 10 colaterales, 7 van a estar por el mediano, ramas cutáneas del mediano, y 3 por el cubital. Los 3 son los del quinto dedo,
ramas cutáneas del nervio cubital, el medial y lateral del quinto dedo y la medial del anular. En el anular se une la sensibilidad del mediano, el nervio medial colateral externo del anular irá a subir por el nervio mediano a través del túnel del carpo y el colateral medial del anular subirá con la rama cutánea palmar del nervio cubital. Entonces aquí se reparten la sensibilidad del cubital hacia la parte interna y el mediano hacia el externo. Los dos colaterales del medio, del dedo índice y del dedo pulgar, para 6 colaterales del nervio mediano. Ese ya lo recoge la sensibilidad, el nervio mediano. Retirando la saponeurosis y el palmar cutáneo, entonces quedan 3 celdas palmares, digamos, superficiales en la palma de la mano, alojando los músculos de la región tenar y hipotenar y una región palmar media por donde transcurren los tendones de los flexores. Debajo, es decir, detrás de la disección de la aponeurosis palmar media, va a cruzar el arco palmar superficial. El arco palmar superficial va a estar formado siempre por la arteria cubital. La arteria cubital llegando a la palma de la mano, por el túnel cubital aquí, el canal de Guyon, por delante del retináculo flexor, hará esta curvatura a la altura, si extienden el pulgar y lo llevan en abducción, entonces el borde inferior del pulgar me da más o menos la situación donde va a dar la vuelta la arteria cubital para anastomosarse. Si existe, es inconstante esta arterita de la radial que se va a hacer dorsal allá para pasar en el primer espacio interóseo dorsal. La arteria radial se va a ir del canal del pulso al dorso del primer y ocasionalmente da esta arteria radiopalmar que va a completar el arco palmar superficial. Del arco palmar superficial salen interóseas o interdigitales que van a dar las colaterales de los dedos correspondientes acompañando a las ramas cutáneas de cada dedo. Entonces sangrarán más aquí las heridas por los lados de los dedos, menos en el pupejo y la palma de la mano. Entonces por eso los individuos que tienen esta distribución de la irrigación y la inervación, obviamente sobrevivieron y transmitieron esa información genética y los colaterales estarán aquí por el lado. Lo mismo para intervenir en los dedos, entonces el anestésico se coloca aquí en la parte lateral para bloquear la sensibilidad de la piel y algo del dorso de la falange distal. Si se diseca la aponeurosis palmar, no es usualmente como esta disección de esta aponeurosis palmar que está muy fibrosa. Seguramente corresponde a inflamación de esa aponeurosis palmar. Entre las fibras de la aponeurosis palmar, en ocasiones se pueden engatillar estos cuarto o quinto dedo, y es lo que nos conoce como la contractura de Dupuytren. Es más frecuente en personas con alcoholismo y es un poco más frecuente en las mujeres la contractura de Dupuytren para estos cuarto o quinto dedo. Se quedan gatillados estos dedos aquí en la aponeurosis palmar superficial. Si se libera la aponeurosis palmar y aquí cortaron los tendones de los flexores, para los 4 últimos dedos flexores superficiales y profundos, cortados aquí en el túnel del carpo. Aquí en el túnel del carpo permanece el retináculo flexor, que es el límite anterior de ese túnel por donde van a pasar 9 tendones. El flexor largo del pulgar cortado aquí también y los 8 tendones para cada uno de los 4 últimos dedos del flexor superficial, común superficial y común profundo. Aquí está abierto el canal cubital por fuera del pisiforme y de ese pisiforme están partiendo dos músculos de aquí de la región hipotenar, el abductor del quinto dedo, el flexor corto, y en la profundidad, entonces estamos viendo el oponente del quinto dedo. Superficial al retináculo flexor pasará en la cara el lateral del pisiforme el nervio cubital y un poquito más lateral la arteria cubital llegará a la palma de la mano y donde está formando el arco palmar. Esto es lo menos frecuente, es decir, que haya una arteria radiopalmar
aquí descendiendo de la arteria radial antes de hacerse dorsal para ir dorsal al primer espacio interoso. Llega a la palma de la mano y está dando interóseas, que las interóseas se van a distribuir como colaterales de cada uno de los dedos, acompañadas por las 7 colaterales, dos para el pulgar, 3, 4 para el índice, dedo medio, 5, 6 y 7 para el nervio mediano, que pasa detrás del retináculo flexor, el nervio mediano, y recoge toda esa sensibilidad de la parte externa de la palma de la mano. Y para el nervio cubital, la rama cutánea, esta colateral interna del dedo anular y las dos colaterales externa e interna del quinto dedo, es decir, del meñique. En esta disección se alcanzan a ver en el fondo los músculos interóseos cubriendo completamente las caras palmares de los metacarpianos. Recordemos, son triangulares los metacarpianos aquí, tienen una arista aquí palmar y dos aristas dorsales allá en los espacios interóseos, delimitando la cara dorsal de cada metacarpiano. Primer espacio interóseo entre primero y segundo metacarpianos. La cara más cercana al eje, que corresponde al tercer metacarpiano, estará el origen también del interóseo dorsal correspondiente al espacio correspondiente. Primer espacio, la más cercana al eje, viene siendo la lateral del segundo metacarpiano, por eso tiene mayor inserción el interóseo dorsal, además de cerrar allá el espacio interóseo en los bordes posteriores del primero y segundo metacarpiano. Aquí en la cara palmar, en la cara más cercana al eje, pues será la externa del tercer metacarpiano, es la inserción más amplia del segundo interóseo dorsal. Y en el tercer espacio, la cara más cercana, sigue siendo del tercer metacarpiano, pero esta vez la cara cubital, que va a tener la inserción más amplia del tercer interóseo dorsal. Cuarto interóseo dorsal para la cara lateral del anular, de la falange proximal del anular. Aquí la disección, como se presenta usualmente el arco palmar superficial cubierto por la bronebrosis palmar media. Entonces, usualmente el arco está formado por la arteria cubital que llega hasta aquí y da para este espacio interóseo y no hay radio palmar de la arteria radial cuando se va a dorsal. Aquí en este caso la mayoría de arcos lo van a encontrar incompleto en las disecciones, solamente por la parte cubital de la arteria cubital, no como lo vimos en las primeras decisiones de una radio palmar antes de hacerse dorsal, la arteria radial, después de pasar en el canal del pulso, y aquí hacia arriba, flexor radial del carpo, que recordemos tiene un túnel particular. No está entrando en el túnel del carpo, sino en el retináculo flexor, tiene un túnel particular para él. La cubital da aquí una dorsal del carpo, una dorsal del carpo que acompaña una ramita cutánea dorsal del carpo cuando está pasando aquí en el canal cubital. Canal cubital abierto, no está el retináculo aquí cubriendo al paquete cubital por delante, un retináculo que viene desde el dorso con una expansión del flexor ulnar del carpo, que es este tendón que llega aquí al pisiforme. Por eso en el tendón de ese flexor ulnar del carpo está contenido el pisiforme y se puede contemplar como un sesamoideo del flexor ulnar del carpo. Los tendones de los flexores y los ramas cutáneas, 7 para el mediano y 3 para el cubital. Se anastomosan las ramas cutáneas del mediano y el cubital aquí en la palma de la mano. La distribución de las ramas cutáneas, las dos colaterales del pulgar, del índice, del dedo medio y la lateral del anular, que van a pasar y subir con la prolongación periférica del ganglio de la raíz dorsal, la mayoría de C6, ¿no? C6, que es la parte externa de la palma de la mano, el dermatoma que va a recoger el ganglio de la raíz dorsal. Además de pasar el nervio mediano con las ramas cutáneas, las 7 colaterales de los dedos, dentro del túnel del carpo pasarán los lagos sinoviales de los flexores del quinto y primer dedo. El flexor largo del pulgar tiene un túnel sinovial que llega desde el dedo pulgar hasta el antebrazo, por arriba del retináculo flexor, dígito
carpianas. Y esta lago sinovial del quinto dedo usualmente forma lagos sinoviales entre los tendones de los flexores, aquí a través del túnel del carpo y en la palma de la mano. Infecciones del quinto y del primer dedo obviamente pueden producir inflamación de esas sinoviales en el túnel del carpo. Un esquema del túnel del carpo, los 8 tendones, los 4 superficiales, los 4 profundos para los 4 últimos dedos, cubiertos por el retináculo flexor en la parte anterior y las ramas cutáneas entrando y haciendo parte del nervio mediano que pasa al túnel, por el túnel del carpo hacia la palma de la mano, o mejor, de la palma de la mano hacia arriba. Las sinoviales dígito metacarpianas son de estos 3 dedos, entonces de estos 3 dedos que son los que tienen los 4 interosseos dorsales, del dedo índice, del dedo medio y del dedo anular, solamente llegan las sinoviales de los flexores hasta las metacarpianas. Entonces son dígito carpianas las sinoviales del segundo, tercero y cuarto dedos, y son dígito carpianas la sinovial del flexor largo del pulgar, de la cara anterior del radio, viene allá. Recuerden que está inervado por la interósea anterior del mediano del flexor largo del pulgar. Y aquí es un tendón, ya cuando se mete en el túnel del carpo para completar con los 8 tendones de los flexores comunes superficiales. Los profundos van pegaditos a la parte dorsal del túnel del carpo, en línea, digamos, hacia los 4 últimos dedos. Pero los flexores superficiales se meten el del dedo medio y del cuarto dedo 34 por delante y el del dedo índice y el dedo meñique en medio de estos flexores superficiales y los profundos. Entonces quedan cruzando por delante el del dedo medio, el dedo anular 34 por delante de 25 para el segundo y quinto dedos. Esa es la mnemotecnia, entonces, para recordar cómo van los tendones de los flexores superficiales para el tercero y cuarto dedo por delante, tercero para el mediano y cuarto para el anular, y detrás para el segundo y el quinto dedo, los tendones de los flexores superficiales. Entre estos tendones flexores superficiales y los profundos también se forman esa expansión del lago sinovial de los tendones de los flexores para el quinto dedo que forman los lagos sinoviales. El nervio mediano que se va a meter en el túnel del carpo con estos y con el flexor largo del pulgar. El flexor radial del carpo que no va a pasar por el túnel, sino por un desdoblamiento del retináculo flexor, un poquito más abajo aquí en el túnel del carpo, para ir a la base del segundo y tercer metacarpianos. Nótese que aquí en la región palmar, los flexores del carpo no se insertan se inserta en el carpo solamente el flexor cubital del carpo, en el pisiforme y el gancho del ganchoso, pero el flexor radial del carpo entra a la base del metacarpiano. No se inserta en el primer metacarpiano para no quitarle movilidad al acelar del primer metacarpiano con el trapecio, articulación en silla de montar. Y entonces sí va a la cara palmar del segundo y tercer metacarpianos. Excepto este flexor cubital del carpo, los que mueven el carpo no llegan a insertarse en el carpo, excepto el flexor cubital del carpo, sino al metacarpo, a la base de los metacarpianos. Pero como son sinoviales planas con el carpo, terminan flejando el carpo y no moviendo los metacarpianos, porque se mueven en conjunto con los huesos del carpo. La arteria cubital, ¿por qué sé yo? Porque pues aquí está la cabeza del cúbito, que es la parte inferior, la parte inferior más ancha del radio, y entre cúbito y radio, allá por encima de los pliegues de la muñeca, está el pronador cuadrado. Entonces aquí habrá más movilidad de este radio por delante del cúbito para hacer los movimientos de pronación y para hacer extensión y hacia afuera el pulgar, el movimiento contrario ya con los supinadores del epicóndilo lateral. La arteria radial que estaba entre el flexor radial del carpo y el braquio radial que estaba llegando aquí a la apófisis estiloides, entonces el pulso lo puede tocar aquí lateral al
flexor radial del carpo, entre flexor radial del carpo y braquio radial. Desde aquí, desde el canal del pulso, se va a hacer dorsal para pasar allá en el dorso del carpo en el primer espacio interóseo. La cirugía de liberación del túnel del carpo, ¿no? Hoy en día pues no hacen esa apertura tan grande de la piel, sino más pequeñita, y pasan una sonda canalada y cortan aquí el retináculo flexor para liberar el nervio mediano en su paso por el túnel del carpo. Entonces la disección es aquí un pedacito en la piel para cortar solamente el retináculo flexor y liberar este túnel del carpo en la compresión del nervio mediano de los tendones de los flexores superficiales y profundos. Aquí es el esquema que les decía del túnel para, no, es el esquema para el flexor del quinto dedo. Una disección abriendo el túnel del carpo y entonces tienen en este elástico los tendones de los flexores y en este elástico el nervio mediano con las ramas cutáneas abierto aquí el túnel del carpo. En esta persona, entonces en su mano derecha se hizo un corte con unas espículas de un vaso que se fue detrás del vaso y al caer entonces se cortó el nervio mediano. Como se corta el nervio mediano, se pierde la inervación del abductor corto, de un fascículo superficial del flexor corto, de los dos flexores, flexor corto y abductor corto, y el oponente del pulgar. Y entonces hay atrofia de los músculos de la región tenar. El dedo pulgar se va en la abducción y algo en extensión, porque no hay esa oposición hacia la palma de la mano de esos músculos que se quedaron sin inervación al ser captados aquí entre el nervio, entre el tendón del flexor radial del carpo y el palmar largo, si es que existe en la persona. Aquí comparando la mano que está bien inervada, que tiene su inervación hasta la región tenar, y la mano que perdió la rama tenariana del mediano para el oponente que lleva este pulgar por delante de los 4 últimos dedos para hacer pinza con los pulpejos del pulgar y los pulpejos de los 4 últimos dedos. Para cuando va a pasar la mano, como no hace oposición de este pulgar, entonces extiende el dedo índice y el dedo medio para pasar la hoja cuando tiene lesión del nervio mediano en el túnel del carpo. Abierto un libro de Boucher-Guillerev y entonces aquí nos muestra las imágenes del texto, atrofia de los interóseos, esto corresponde a una lesión del cubital, pero también atrofia de la región tenar. Para pasar la hoja, entonces utiliza el dedo índice y el dedo medio aquí, y aquí hace la pinza normalmente porque tiene la inervación del oponente del pulgar, entonces aquí no hay lesión del mediano, la pasa entre el pulgar y el dedo índice para pasar las hojas. Y aquí entre el dedo índice y el dedo medio para pasar la hoja porque no tiene oponente del pulgar. Para destacar que el interóseo dorsal no está afectado aquí. El interóseo viene en la cara lateral del segundo dedo. Entonces, este interóseo dorsal no está afectado. Uno puede ver que la atrofia es de aquí hacia adelante. Este interóseo dorsal está inervado es por la rama profunda del cubital, llegando hasta acá, no por la rama tenariana del mediano. En la rama profunda del cubital llega hasta la región tenar, a este primer interóseo dorsal y al aductor del pulgar. Es decir, no todos se van a perder cuando se lesiona el nervio mediano por los pliegues de la muñeca. Si quiero comprimir el nervio mediano contra los retináculo flexor, esta maniobra nos facilita esa compresión. Esta maniobra, más que esta, nos facilita la compresión del nervio mediano. Al hacer esta maniobra, entonces sobresale el flexor radial del carpo y en este caso sí se manifiesta el tendón del palmar largo o palmar menor de la nomenclatura tradicional antigua. Entre este flexor radial del carpo es el mismo palmar mayor de la nomenclatura tradicional y el palmar menor. Aquí a medio centímetro está pasando el nervio mediano de la palma de la mano hacia el antebrazo.
pliegues de la muñeca y lateral al flexor radial del carpo, el pulpejo de este dedo debe estar palpando la arteria radial pulsando aquí en el canal del pulso. Medial al flexor ulnar del carpo, que es este, medial estará el tendón del flexor ulnar del carpo. Inmediatamente lateral a él estará el paquete cubital. Entonces, si usted comprime lateral al flexor radial del carpo, palmar mayor, y lateral al flexor ulnar del carpo, entonces comprimirá aquí la arteria cubital, la del arco palmar superficial, y aquí la arteria radial, la del dorso del carpo, y el arco palmar profundo. Entonces se quedará sin irrigación la palma de la mano al comprimir aquí y comprimir aquí. El test de la compresión del nervio mediano, los tendones de los flexores estarán comprimiendo el nervio mediano contra el retináculo flexor, allá quedan comprimido el nervio mediano. Si pasado un minuto comienza a sentir parestesias en la parte externa de los 7 colaterales de los dedos, entonces es que hay un síndrome del túnel del carpo. El pad mouse que utilizan para disminuir la compresión del nervio mediano en su paso por el túnel del carpo. 3 nervios recogen la sensibilidad de la mano. En la región palmar, los 7 colaterales del mediano y los 3 del cubital. Y en la región del dorso, el primero y segundo espacios interóseos para el dorso de los dedos pulgar, índice y medio. Entonces la rama cutánea del nervio radial recogerá la inervación sensitiva de aquí. 3. Quizá por eso cuando uno le da la mano a alguien que es el complemento perfecto de todos sus defectos, entonces lo siente por 3 nervios de esa palma de la mano. Este es mi pareja que compensa todos mis defectos. La rama cutánea del radial en el dorso del primero y segundo espacio interoso. Las ramas palmares de los 7 colaterales del mediano y los 3 del cubital. Las atrofias de los músculos interóseos y de la región tenar correspondiente al cubital y la atrofia de la región tenar correspondiente a la rama tenariana del mediano. Un corte, una imagen de un corte en el carpo, en la segunda fila del carpo, sé que es la segunda fila porque tengo el gancho del ganchoso en la parte medial. Entonces, en la parte cubital, quinto dedo, y esta será la parte radial para la región tenar, el músculo abductor corto que cubre aquí al oponente y que cubre aquí al aductor del pulgar. El segunda fila del carpo, el hueso grande, el trapezoide y el trapecio, que en la cara palmar, en la cara inferior o palmar, estará articulándose con el primer metacarpiano en la articulación celar. Los tendones de los flexores pasando por el túnel del carpo detrás del retináculo flexor y el nervio mediano allá en el dorso. La rama cutánea dorsal, los nervios dorsales del primer y segundo espacio interóseo, rama cutánea del radial. Y el nervio cubital por delante del retináculo flexor, acompañando aquí a la arteria cubital en su llegada a la palma de la mano. El corte que estábamos viendo, para la región tenal, este es el primer metacarpiano, segundo metacarpiano, tercer metacarpiano, cuarto y el quinto metacarpiano. Esta es la región interna de la mano, región hipotenar. Aquí estarán el flexor corto y el abductor del quinto dedo. En la región palmar media, los 4 tendones flexor superficial y los flexores profundos. De los flexores profundos de la región palmar media parten hacia abajo, ¿sí? Estos músculos que son los lumbricales. De la cara lateral del flexor común profundo para el segundo y para el tercer dedo, partirán primero y segundo lumbricales. De las caras palmares, tanto cubital como radial, del cuarto y quinto dedo y del tercero y cuarto dedos, partirán los tercero y cuarto lumbricales hacia tendones de los extensores. En la región tenar, desde la cara, borde anterior del tercer metacarpiano, este músculo hasta un sesamoideo usualmente medial en la articulación metacarpofalángica del pulgar es el aductor del pulgar. El aductor tiene un fascículo oblicuo aquí carpiano pequeñito que sería el equivalente al primer interóseo palmar
y entonces se escribe ese anexo al aductor del pulgar. Dos fascículos del flexor corto, por fuera del flexor corto cubriéndolo el oponente y por fuera del oponente el abductor corto del pulgar. Abductor corto y corto abductor. Oponente CO. El corto flexor y el aductor K. 4 músculos para la región tenar y 4 músculos para la región hipotenar y 4 lumbricales en la región palmar media para completar 12 músculos en las regiones palmares superficiales tenar, hipotenar y palmar media los 4 lumbricales. Más los 7 interóseos, pues entonces 12 y 7, 19 músculos en la palma de la mano. Músculos intrínsecos aquí en la palma de la mano, que se pueden distribuir en una celda interósea. Entonces aquí tengo los interóseos dorsales. Primer espacio, cierran allá el primer espacio, más una inserción más amplia en la cara lateral del segundo metacarpiano. Cara medial del segundo metacarpiano, ya viene el primer interóseo palmar. El segundo interóseo dorsal cerca al eje, en la cara lateral del tercer metacarpiano, esta inserción más amplia, segundo interóseo dorsal. Tercer interóseo dorsal para el tercer espacio, con inserción más amplia en la cara medial del tercer metacarpiano. Entonces, este metacarpiano tiene por la cara lateral y por la cara medial, segundo y tercer interóseos dorsales. Queda libre en este tercer espacio la cara lateral del cuarto metacarpiano. Ahí es el origen del segundo interóseo palmar. Cuarto interóseo dorsal en la cara más cercana al eje. Para este espacio vendrá siendo la medial del cuarto metacarpiano. Y aquí es la inserción más amplia del cuarto interóseo dorsal. La que queda libre es la cara radial del quinto metacarpiano, donde estará el tercer interóseo palmar. Tercer interóseo palmar así, segundo interóseo palmar así, y primer interóseo para el segundo dedo. Entonces nos queda primer interóseo dorsal por la cara radial del segundo dedo, primer interóseo palmar por la cara cubital del segundo dedo. Estos dos, primer interóseo dorsal, primer interóseo palmar, para mover el segundo dedo, junto con el lumbrical, primer lumbrical, entonces 3 primeros para el segundo dedo, la mnemotécnica. Una celda aquí particular con fascia que envuelve el aductor del pulgar de aquí de la región tenar. Pero podríamos resumir que la región tenar con 4 músculos, el corto abductor, el oponente CO y el corto flexor que rodea el tendón del flexor largo del pulgar que viene desde el antebrazo, más en el aductor 4 músculos de la región hipotenar. Estos 3 de la región hipotenar, perdón, y estos de la región tenar. De la región hipotenar, el oponente aquí profundo, el aductor del pulgar y el flexor corto del pulgar. Entonces estos 3 más el palmar cutáneo, 4 músculos. Tendones de los flexores y más los 4 lumbricales pegados a los tendones de los flexores, entonces completamos los 12 músculos superficiales y los 7 interóseos dorsales, esquematizados aquí. Este es el esquema del aductor del pulgar, que suele tener un sesamoideo aquí en la articulación metacarpofalángica del pulgar, que lleva ese tendoncito a la cara medial del pulgar para pegarlo aquí al segundo dedo. Hasta aquí llega la rama profunda del nervio cubital, entonces cuando yo junto este dedo pulgar al segundo dedo, más bien al segundo metacarpiano, estoy examinando la rama profunda del nervio cubital. La rama profunda del nervio cubital en el movimiento del pulgar, en ese movimiento del pulgar. Esquema de los músculos lumbricales. Cortados los tendones de los flexores superficiales, que cuando llegan a los dedos se dividen en 2 lengüetas que van a rodear el flexor profundo. Entonces, ese flexor profundo pasa a la falange distal. El flexor profundo en el borde lateral del índice y del dedo medio va a ser el origen del primero y segundo lumbricales, que se van por la cara lateral. Los 4 lumbricales van por la cara lateral de los 4 últimos dedos. Este primer lumbrical se le va a pegar al primer interóseo dorsal para ir al dorso, el tendón de los extensores y la cara lateral de la falange proximal del dedo índice.
El segundo lumbrical se le va a pegar al segundo interoso dorsal que va a mover hacia el lateral el tercer dedo medio. El cuarto lumbrical de entre estos dos tendones del flexor común profundo va al tendón, a unirse al tendón del interóseo palmar, que va a juntar el cuarto dedo al dedo medio. Y el cuarto lumbrical se le va a pegar al tendón del interóseo palmar, del cuarto interóseo palmar. Porque recuerden que el primer interóseo dorsal estará en el segundo espacio, el segundo en el tercer espacio y el tercer interóseo palmar en el cuarto espacio. Aquí una disección de los tendones de los flexores superficiales y los profundos, y se pueden ver los lumbricales de la cara externa del flexor profundo al tendón de los extensores y la cara lateral del dedo índice, del dedo medio, del anular y del quinto dedo meñique. Cubriendo la región tenar, el abductor corto del pulgar y cubriendo al oponente. Aquí un fascículo superficial del flexor corto del pulgar y el fascículo oblicuo del aductor del pulgar. Esquema de los lumbricales, desde los tendones de los flexores hasta los tendones de los extensores en el dorso. Entonces, actuarán pasando aquí en la región palmar de la articulación metacarpofalángica, flejarán la articulación metacarpofalángica de los cuatro últimos dedos y con respecto a las interfalángicas medias y distales, las articulaciones interfalángicas de los cuatro últimos dedos serán extensores porque ya se le pegaron al tendón del extensor del dedo correspondiente. Entonces, como que flejan la metacarpofalángica y extienden las interfalángicas. El primero y segundo lumbricales están inervados por las ramas cutáneas de los interóseos del mediano. El cuarto y quinto lumbricales estarán inervados por las ramas cutáneas del cubital. Difícil de disecarlas y de encontrarlas esas inervaciones. El dorso de los metacarpianos, entre los bordes que forman esos espacios interóseos, se van a originar el primer interóseo dorsal en el primer espacio, tanto en el borde medial del primer metacarpiano como el lateral del segundo metacarpiano. Se forma este tendón de este musculito que se dirige hacia la articulación metacarpofalángica y se va al dorso, al tendón de los extensores, primer interóseo dorsal por la cara lateral. El segundo interóseo dorsal estará partiendo desde estos metacarpianos, tendrá una inserción más amplia en la cara radial del tercer metacarpiano y va al dorso, al tendón de los extensores y a la cara lateral de la falange proximal del tercer dedo. El tercer dedo por el lado cubital también tendrá el tercer interóseo dorsal, primero por la cara lateral del segundo dedo, segundo por la cara radial del tercer dedo, el cuarto por la cara cubital del tercer dedo, con inserción más amplia en las caras palmares del tercer metacarpiano, tanto para el segundo como para el tercer interóseo. La cara del metacarpiano más cercana al eje, que estará pasando por la diáfisis, aquí por la mitad del tercer metacarpiano. Cuarto, interóseo dorsal, con inserción más amplia ya en la cara cubital del cuarto metacarpiano para ir a la cara medial de la falange proximal del dedo anular e insertarse en el tendón del extensor. Estos cuatro interóseos dorsales, incluso el del primer espacio interóseo, están inervados por la rama profunda del nervio cubital. Entonces, si usted empuña la mano, aquí debe aumentar de volumen estos interóseos dorsales. Si se hunde es porque aquí no hay volumen de esta masa de estos músculos interóseos dorsales. Entonces, la atrofia de los interóseos corresponde a una lesión de la rama profunda del nervio cubital o más arriba del nervio cubital. Región hipotenar, el abductor del quinto dedo. Entonces el abductor del quinto dedo, de los huesos del carpo aquí, del retináculo flexor, entonces voy a la cara medial de la falange proximal del quinto dedo. Este es uno de los cuatro músculos de la región hipotenar.
En el dorso del primer espacio interóseo, la arteria radial que se hizo dorsal aquí, en el dorso del carpo, entonces perfora el origen del primer interóseo dorsal y se hace palmar para acompañar a la rama profunda del cubital que inerva todos estos músculos interóseos y para terminar como el arco palmar profundo. Y el arco palmar superficial, una disección, el número 1, el abductor corto del pulgar, número 2, el flexor. Aquí cubierto entre 1 y 2 debe estar el oponente del pulgar y el fascículo oblicuo y transverso del aductor del pulgar. En el arco palmar superficial, las interóseas de cada uno de los espacios para dar las colaterales de los dedos. Región hipotenar está disecado en la profundidad. Allá el abductor del quinto, el oponente del quinto dedo, el flexor corto y el abductor del quinto dedo número 6. El esquema aquí cortado es el abductor corto, está el oponente y aparece el flexor corto. Entre los fascículos del flexor corto, el tendón del flexor largo del pulgar. Primer interóseo dorsal por la cara radial del segundo dedo, por la cara cubital del segundo dedo, primer interóseo palmar. El primer interóseo palmar para el segundo espacio. En ese segundo espacio también está el segundo interóseo dorsal a la cara lateral del dedo medio. Y en la cara cubital del dedo medio estará el tercer interóseo dorsal y por la cara radial del cuarto metacarpiano estará el tercer interóseo palmar. Aquí exagerados de volumen, cuarto interóseo palmar, tercer interóseo palmar, segundo interóseo palmar y primer interóseo palmar. Para este y para este dedos. El dedo medio tiene dos interóseos dorsales, segundo y tercero, por su cara radial el segundo, por la cara palmar el tercero. Si con los dedos extendidos hacemos una tijera entre el dedo índice y el dedo medio, cerrarán en esa tijera de parte del índice el primer interóseo palmar y de parte del dedo medio juntarán esos dedos el segundo interóseo dorsal. Primer palmar con segundo interóseo dorsal, cierran la tijera aquí. Abren la tijera, primer interóseo dorsal para el índice y tercer interóseo dorsal para el dedo medio. Si hacemos una tijera entre el dedo medio y el dedo anular, entonces cierran la tijera, segundo interóseo, tercer interóseo dorsal con el segundo interóseo palmar. Y abren la tijera, el segundo interóseo dorsal para el dedo medio, lo lleva hacia afuera y para el dedo anular, entonces llevará hacia afuera el cuarto interóseo dorsal. ¿Qué tienen en común el quinto y el primer metacarpiano? El borde interno del primer metacarpiano llega a insertarse distalmente el oponente del quinto dedo. Algunos textos lo nombran como inconstante este músculo. En realidad tiene poco desarrollo, pero si se hace una disección cuidadosa, usualmente se puede identificar. Y entonces, entre los huesos del carpo, al borde interno del quinto metacarpiano, es el oponente del quinto dedo, pone digiti minimi, que figura aquí. Y el oponente del pulgar lo diferencio también porque los huesos del carpo, vale decir trapecio, y el tuérculo escafoides voy al borde externo del primer dedo, cubierto aquí por el abductor corto. Entonces no hay pierde para identificar los dos oponentes, el del quinto y el del primer dedo. Tienen flexor corto, entonces hay un flexor corto desde los huesos del carpo, ¿sabes? Desde el gancho del ganchoso retináculo flexor a la falange proximal del quinto dedo. Y desde los huesos retináculo flexor y tubérculo del trapecio y escafoides a el sesamoideo externo de la articulación metacarpofalángica. Este es inconstante, este es sesamoideo. El que sí es constante es en el sesamoideo del aductor al borde anterior del tercer metacarpiano. Y entre los flexores, entre el flexor corto, un fascículo superficial, inervado por la rama tenariana del mediano, y un fascículo profundo, inervado por la rama profunda del cubital, pasará hacia la falange distal, el tendón del flexor largo del pulgar. En el dorso del carpo, entonces voy a tenerlo, primer interóseo dorsal, la arteria radial que pasa allá en el fondo de este hundimiento que se hace en la parte superior del primer metacarpiano,
que siempre han puesto vicio allí, entonces lo llamaron la tabaquera anatómica, delimitado entre los dos extensores, ¿no? El extensor corto del pulgar y el extensor largo del pulgar oblicuo hacia abajo y hacia afuera, que llega hasta la falange distal, por eso largo, ¿no? Porque termina más lejos aquí en la falange distal y este extensor corto. Entre extensor largo y extensor corto pasa en el fondo un tendón desde allá, desde el borde externo del húmero, todavía no es epicondilio, el extensor radial del carpo. Lo que les decía hace un momento, a pesar de que van a mover el carpo, no termina en el carpo, sino el primer radial externo, extensor largo del carpo, desde el borde externo del húmero, forma su tendón y va a la base del segundo metacarpiano. Y el extensor radial corto, ese sí epicondilio un poquito más abajo, va a la base del tercer metacarpiano. El primer radial externo a la base del segundo y el segundo a la base del tercero. Estos tendones pasan en un surco que forma el segundo túnel extensor aquí para estos dos extensores radiales largo y corto del carpo, primero y segundo radial. Ojo el juego de palabras, primer radial externo al base del segundo metacarpiano, segundo radial, extensor radial corto del carpo a la base del tercero. Cubiertos por un túnel aquí inicialmente oblicuo hacia abajo y hacia afuera, que es el extensor largo del pulgar. Este es el tercer túnel de los extensores. El primer túnel será más lateral, un poquito más anterior también, el abductor largo con el extensor corto. La tabaquera anatómica, pues, hoy sería, según el vicio, la periquera anatómica, y en el fondo, la arteria radial para hacerse palmar, pasando entre las orígenes del primer interóseo dorsal. Está irrigando, obviamente, la dorsal del carpo, esta arteria dorsal del carpo, que está irrigando y estando las interóseas allá en el dorso del carpo para cada espacio interóseo y para irrigar los interóseos dorsales. Los interóseos dorsales cierran cada espacio, primero, segundo, tercero y cuarto espacios interóseos. Aquí ya de la región hipotenar, el abductor del quinto dedo, abductor digiti minimi, y faltan aquí los tendones que cortaron de los extensores de los dedos. Las ramas cutáneas del radial que van a recoger la inervación del dorso de los dedos, sobre todo el primero, segundo y tercer dedos. Para el primero y segundo espacios interóseos dorsales, sube aquí la rama cutánea del nervio radial para unirse allá en el codo a la rama profunda que va para estos extensores aquí en el antebrazo. Entonces, de aquí del antebrazo están llegando el abductor largo a la base del primer metacarpiano, el extensor corto del pulgar a la base de la falange proximal y el extensor largo a la falange distal del pulgar. Aquí profundo, es decir, cubriendo este tendón, entonces estarán los tendones del extensor común más el extensor propio del índice. Entonces voy a tener 4 músculos de la membrana interósea al dorso de cúbito y radio, que son 3 extensores, extensor propio del índice, extensores largo y corto del pulgar y el abductor largo, 4 músculos dorsales aquí en el antebrazo. Habrá 3 músculos allá en la región palmar de la diáfisis de cúbito y radio, que son el flexor largo del pulgar, el flexor común profundo y el pronador cuadrado para completar 7 músculos que se inician aquí en el antebrazo, ya no desde el húmero en el pliegue del codo, sino en el antebrazo. 7 músculos aquí del antebrazo. Aquí llegando al carpo, al metacarpo. El extensor cubital del carpo es el sexto túnel de aquí cubierto por el retináculo extensor. Primer túnel, abductor largo y extensor corto del pulgar. Segundo túnel, primero y segundo radiales externos, extensores largo y corto del carpo. Tercer túnel, el oblicuo hacia abajo hacia afuera del extensor largo del pulgar. Cuarto túnel, extensor común de los dedos y extensor propio del índice. Quinto túnel, aquí para el quinto dedo, un túnel particular, el extensor digiti minime, el extensor largo del meñique y el extensor común para el quinto dedo. Y el sexto túnel que también termina en la base del metacarpiano.
Entonces aquí en la base del quinto metacarpiano, el extensor ulnar del carpo, epicondilio. Allá en la cara palmar, el único que se inserta en los huesos del carpo y que mueve el carpo, el flexor ulnar del carpo. Entre flexor ulnar del carpo y extensor ulnar del carpo, llevarán toda la mano hacia medial. Y entre el extensor radiales del carpo largo y corto y el flexor radial del carpo lo llevarán hacia adentro para mover los movimientos de cerrar la llave o abrir la llave, entonces son sinergistas. Y entonces el oponente de este extensor radial, extensor ulnar del carpo, será el flexor radial del carpo. El oponente de estos dos extensores radiales del carpo será el flexor ulnar del carpo cubital anterior. El arco dorsal del carpo, para las interóseas en el dorso del carpo y para la irrigación de estos huesos y estas sinoviales aquí en el dorso del carpo y de la muñeca. El arco palmar profundo lo formará la arteria radial principalmente. Por eso es que cuando se comprime la arteria radial en la parte externa, canal del pulso, y por fuera del pisiforme, arriba de los pliegues de la muñeca, la arteria cubital. Si se libera la arteria radial, toda la palma de la mano se va a llenar entre la anastomosis del arco palmar profundo formado por la arteria radial allá, acompañando a la rama profunda del cubital. Digamos que el nervio y la inervación motora termina aquí en el aductor y en el flexor corto del fascículo profundo, en la rama motora del nervio cubital, en la rama profunda. Y la arteria es de la radial en sentido contrario, hacia la región media, allá en el celda interosa, donde está irrigando a los interóseos, pero por la cara palmar. Y por la cara dorsal, la dorsal del carpo, se va a anastomosar aquí con una ramita dorsal de la cubital de la radial. Los arcos palmares, superficial y profundo, al ocluir aquí arteria radial y aquí arteria cubital, se queda sin irrigación la palma de la mano. Se ve completamente pálida, se hace una expresión de la piel apretando la palma de la mano con los flexores, entonces se desocupa el, la irrigación de la palma de la mano al comprimir la arteria cubital aquí, lateral al flexor ulnar del carpo y lateral al flexor radial del carpo palmar mayor. La arteria radial debe quedar pálida, la fase, la palma de la mano, la irrigación de la mano queda pálida en toda la palma de la mano. Si suelta uno de la cara cubital, se llena de cubital a radial todo el lecho capilar y se vuelve rosadita de cubital a radial. Si suelta uno la radial, deja comprimida la cubital, entonces se llenará toda la palma de profundo a superficial, se están asomasando el arco palmar profundo con el arco palmar superficial. El test para explorar entonces la irrigación de la mano. Recuerden que estas arterias reciben inervación simpática y una respuesta exagerada de esa inervación simpática hace que se quede sin irrigación la piel de la palma de la mano de los dedos, ¿sí? Se ve absolutamente pálida porque no está llegando sangre oxigenada a la palma de la mano. Se retira todo el oxígeno, entonces se ve la cianosis de los dedos para después, cuando se libere la irrigación, entonces se vuelve rosadita la palma de la mano en esa alteración de una respuesta muy exagerada a la inervación simpática de los vasos de la irrigación de la palma de la mano. Esa irrigación simpática va a partir desde el asta intermedio lateral, la preganglionar simpática, desde C8 y T1, T2, T3, hasta la cadena simpática, especialmente el ganglio estrellado en el cuello de la primera costilla. Cuando va saliendo del par raquídeo hacia la cadena simpática, comunicante blanco. Como necesito la posganglionar del ganglio estrellado en las ramas ventrales del plejo braquial, entonces se me devuelve una, después de sinapsis aquí, en el ganglio estrellado, esa es la comunicante gris, comunicante entre la cadena simpática, ya es posganglionar para ir con el plejo braquial y allá en los vasos sanguíneos distribuirse en los vasos sanguíneos. Por eso en esa
alteración de una respuesta exagerada de la inervación simpática, hay que denervar las conexiones entre el ganglio estrellado y los nervios pares, últimos pares cervicales que van a formar el plejo braquial y van a llevarla a posganglionares. Preganglionar, raíz ventral parraquídeo, rama ventral parraquídeo, plejo braquial, cadena simpática comunicante blanco. Sinapsis aquí, posganglionar, comunicante gris y me devuelvo con la posganglionar para ir a los vasos sanguíneos y hacer la contracción de esos vasos sanguíneos en esa respuesta exagerada del sistema simpático. Es una respuesta normal, pues si está haciendo frío, entonces va a ser una vasoconstricción para que no se pierda tanto el calor de la sangre que llega a la palma de la mano, pero que se vuelve patológica si es una respuesta exagerada que produce dolor al quedarse sin oxigenación la piel y los tejidos de la palma de la mano. Los esquemas de los músculos de la mano, que ustedes pueden encontrar variados, pero por lo general están exagerados los interóseos palmares. Aquí cortado el aductor porque lo tengo del borde anterior del tercer metacarpiano a la articulación metacarpofalángica sesamoideo medial del pulgar. Cortado el abductor y aparece el oponente y cortado el flexor corto también en este esquema. Cortados el tendón del flexor superficial, tendón perforado, hembrita y machito, tendón perforante, flexor profundo a la falange distal de los 4 últimos dedos. El dorso del primer espacio, el abductor largo a la base del primer metacarpiano, el extensor corto a la falange proximal, el extensor largo a la falange distal, en el fondo el escafoides. Y entonces en esta región está el escafoides, aquí debajo de la apófisis estiloides del radio, y es el que con mayor frecuencia se fractura. La inflamación de los extensores del abductor y extensor del pulgar, que produce una tenosinovitis aquí en el extensor, en la parte externa, el primer canal extensor para el abductor y el extensor corto. El segundo canal aquí cubierto por el tercero, el extensor largo. El cuarto canal para el extensor común y propio del índice para estos dedos. Quinto para el meñique y sexto para el extensor ulnar del carpo. Hay 12 tendones en los extensores y 12 tendones en los flexores llegando a la palma de la mano. El sesamoideo correspondiente al aductor desde aquí, desde el borde anterior del tercer metacarpiano. El volumen de los músculos de la región tenar, el sesamoideo constante este sí, inconstante el de la cara lateral, el del flexor corto del pulgar. El ligamento triangular en un espacio entre el cúbito, el extremo inferior del cúbito, y el piramidal. Los interóseos dorsales, primero, segundo, tercero y cuarto, interóseos dorsales cerrando el espacio interóseo, se insertan en ambos metacarpianos del respectivo espacio interóseo en los bordes medial y lateral de cada metacarpiano, forman ahí esta distribución como de una pluma peniforme y reciben la inervación más amplia desde la palma de la mano para ir a los tendones de los extensores. Como están inervados por el cubital, este nervio cubital rama profunda puede producir flexión de la metacarpofalángica con extensión de las interfalángicas, como para mover la mano y tapar el sol con los dedos extendidos sobre los ojos y mirar en lontananza a dónde vienen los elefantes. Entonces, esa extensión de las interfalángicas de los 4 interóseos dorsales la puede realizar la rama profunda del cubital y puede que conserve algo de extensión de las interfalángicas, así no tenga inervación de los extensores, ellos inervados sí por la rama profunda del cubital aquí en el dorso del antebrazo. La distribución de la rama profunda cuando llego por el canal cubital abierto aquí, por delante del retináculo flexor, que también está abierto y cortado. Abductor corto, cortado aquí, cortado acá. El oponente aquí, el oponente y el flexor corto, cortado aquí y aquí. Estos tres músculos, más el palmar corto o palmar cutáneo,
inervados obviamente por el nervio cubital, todos estos cuatro. Los 7 interóseos y llego hasta el aductor del pulgar. Es decir, cuando pongo una hoja o un billete T1 entre el dedo pulgar y la cabeza del segundo metacarpiano, entonces estoy explorando la rama profunda del cubital correspondiente a C8 y T1, rama profunda del cubital, no mediano. Cuando empujo este primer metacarpiano y no lo dejo hacer oposición en la celar, estoy examinando la rama tenariana, mire, para el oponente del pulgar, cubierto aquí por el que cortaron aquí, que es el abductor corto. Abductor corto, oponente co, corto flexor y aductor co, K, los 4 músculos de la región tenar. Entonces, en los dedos extendidos, hacer las tijeras entre los dedos y entonces podemos decir quién retira aquí el segundo dedo, el primer interóseo dorsal más el primer lumbrical. ¿Quién lo junta al dedo medio? El primer interóseo palmar. 3 primeros para el segundo dedo. Para el tercer dedo, 2 interóseos dorsales, lo retira acercándolo al índice el segundo interóseo dorsal y lo retira acercándolo al anular el tercer interóseo dorsal. El mismo esquema pues al derecho y con los nombres para recordar las estructuras. La inervación del mediano aquí para el oponente y el abductor corto. Ocasionalmente puede haber una variable y este abductor corto tener una ramita de la rama cutánea del radial, pero eso es lo inconstante. La rama cubital va a formar el arco palmar superficial y la rama cubital para formar el arco palmar superficial y se fue allá a la radial para formar el arco palmar profundo y acompañar a la rama profunda del cubital. Las tendones de los flexores tienen estas cinchas que los mantienen unidos a las falanges en la cabeza de los metacarpianos. Entonces tienen fibras transversas, fibras oblicuas, formando estos túneles para los tendones de los flexores. Si se liberan estos túneles, se ven las dos divisiones, medial y lateral, del flexor superficial perforadas por el flexor común profundo de los dedos para los 4 últimos dedos falange distal de los 4 últimos dedos. Disección del primer interóseo dorsal en el dorso de la mano, a través de la mano izquierda, pulgar, y entonces aquí yo voy oblicuo hacia abajo y hacia afuera, el extensor largo del pulgar roto aquí, cubriendo el primero radial externo y segundo radial externo. El primero a la base del segundo metacarpiano, el segundo a la base del tercero, son los extensores radiales largo y corto del carpo. Aquí terminan a la altura de los bases de segundo y tercer metacarpiano, son iguales de largos, pero arriba del origen, el primer radial largo, extensor radial largo, es del borde externo del húmero. No alcanza a ser epicondilio. Este sí es epicondilio. El segundo radial externo hacia abajo ya son epicondilios, va a la base del tercer metacarpiano. En el fondo, entre el extensor largo del pulgar y el extensor corto roto aquí, está la tabaquera anatómica y en ese fondo, pasando con este alfiler, la arteria radial que va a perforar el primer espacio interóseo para formar el arco palmar profundo. El arco palmar profundo. En esta disección alcanzamos a ver cortado aquí y aquí el abductor corto. Y en el borde externo del primer metacarpiano estará el oponente del pulgar. Uno lo reconoce porque está a lo largo del borde externo del primer metacarpiano, su inserción para llevar este metacarpiano en la celar entre el trapecio y la base del primer metacarpiano, delante del segundo y tercer metacarpianos, para hacer pinza con los pulpejos de los dedos. Entonces aquí está reparado cuando se han unido ya el interóseo dorsal, su inserción entre los bordes dorsales del primero y segundo metacarpiano, más la inserción más amplia en la cara radial del segundo metacarpiano para venir aquí al dorso, el tendón de los extensores que está cortado del dedo índice. Un esquema del abductor corto
que puede recibir un tendoncito, una expansión del tendón del abductor largo del pulgar, que va a la base del primer metacarpiano. Entonces, en la base de la apófisis estiloides, el braquio radial. En la base del primer metacarpiano, el abductor largo. En el borde externo, el oponente. En el borde externo, la falange proximal. Tanto el oponente como en la falange proximal, el flexor corto. Y a falange proximal, el extensor corto y falange distal, el extensor largo. Esos son los músculos que van a formar, a mover esta columna ósea. Aquí desde el tubérculo del escafoides y tubérculo del trapecio, retináculo flexor, originándose el abductor corto a la cara externa de la falange proximal del primer dedo. Aquí la disección de la región tenar, cortado aquí y aquí, levantado el abductor corto, que cubre en el borde externo del primer metacarpiano, desde el tubérculo del trapecio y retináculo flexor, que está cortado y abierto el túnel del carpo aquí, entonces el oponente del pulgar. Este inervado sí por la rama tenariana del mediano, el fascículo superficial también inervado, el del flexor corto, también inervado por el mediano. Pero este que es el aductor del pulgar, este ya está inervado por la rama profunda ya del cubital. Tendón del flexor superficial, tendón perforado a la falange media del dedo índice. Tendón del flexor común profundo, perfora el flexor superficial y va a la falange distal del dedo índice. De ese flexor profundo, el lumbrical. Entonces, estos músculos lumbricales tan pequeños parece que no tienen una función mecánica en la flexión de la metacarpofalángica y extensión de las interfalángicas, sino más bien son propioceptores, entre qué tan contraídos están los tendones de los flexores, en este caso flexor profundo, y qué tan contraídos están los tendones de los extensores para llevar la información al sistema nervioso central. Son en realidad mecanorreceptores. Propioceptores tienen más usos musculares estos músculos que estos que sí son para mover el pulgar, por ejemplo. El tendón del flexor largo pasando entre los dos fascículos del flexor corto. Flexor corto, fascículo profundo, cubital, lo mismo que el aductor del pulgar. El fascículo superficial con el oponente, rama tenariana del medial. Los interóseos y colaterales hasta el dedo anular, donde se anastomosan la sensibilidad del nervio mediano y el nervio cubital, la rama cutánea palmar. El flexor corto y en lo que les decía al sesamoideo lateral sí existe, no necesariamente hay un sesamoideo lateral en la metacarpofalángica del pulgar. Y entre los dos fascículos del flexor corto, un fascículo, digamos, carpiano y el retináculo flexor, más un fascículo allá más profundo, incluso en los metacarpianos, pasa el tendón del flexor largo, que tiene su masa muscular en la cara anterior del radio y algo en la membrana interósea, inervado por el interóseo. De tal manera que si se corta el nervio mediano aquí, se sigue conservando la flexión del pulgar. Uno, porque tiene la rama profunda del cubital para el fascículo profundo del flexor corto. Y principalmente porque el flexor largo del pulgar está inervado en el antebrazo. Por delante del radio, la rama interósea del nervio mediano que inerva también al pronador cuadrado y termina ahí la interósea en el pronador cuadrado. El fascículo oblicuo del aductor, que va al sesamoideo este más constante de medial de la metacarpofalángica del pulgar, más el fascículo transverso del borde anterior del tercer metacarpiano. Aquí hacia lateral estará la inserción más amplia del segundo interóseo dorsal y hacia medial estará en la cara anteromedial del tercer metacarpiano la inserción más amplia del tercer interóseo dorsal, segundo y tercero para el dedo medio. Y conoce uno el fascículo transverso del aductor del pulgar, inervado por el cubital. Sostener un billete aquí de $1, recuerda uno desde T1 y C8 y T1, viene la motoneurona hasta la rama profunda del cubital, el aductor del pulgar. Estoy inervando, examinando rama profunda del cubital. El fascículo oblicuo, que es carpiano aquí,
de la segunda fila del carpo es el equivalente al primer interóseo palmar, pero no se describe como primer interóseo dorsal palmar, sino fascículo oblicuo y transverso del aductor del pulgar. Entonces aquí está reparado en esta seda el fascículo transverso del aductor del pulgar. Este es el fascículo superficial del flexor corto. Está reparado aquí el oponente del pulgar en el borde externo del primer metacarpiano y cortado el aductor corto. Interóseo en el primer espacio, nervio mediano, para el lateral del índice medial del pulgar. También estaba aquí el lateral del pulgar. Tendones de los flexores común superficial en amarillo y perforante, tendón del flexor común profundo. Primer lumbrical y tendones de los flexores. Aquí dentro de su túnel, con fibras transversas y fibras oblicuas, manteniendo estos tendones pegados allá a las articulaciones y las falanges. El oponente del pulgar que se identifica porque está en el borde externo. Distalmente está en el borde externo, tubérculo del trapecio y retináculo flexor al borde externo cubierto por el abductor corto del pulgar. En la región hipotenar, donde está llegando la arteria cubital y el nervio cubital, salen las ramas cutáneas del cuarto y quinto dedo. Está el abductor en la parte más interna, desde el carpo, hasta la cara externa, interna de la falange proximal del quinto dedo. Cortado aquí el flexor corto del quinto dedo y el oponente del quinto dedo reparado en esta pinza quelicurva en el borde interno del quinto metacarpiano. Entonces aquí estará en el borde externo el oponente del pulgar y aquí en el borde interno el oponente del quinto dedo, que ya digo lo describen como inconstante, pero con una buena disección se puede disecar. Obviamente esta mano va a ser de una persona que haya trabajado mucho con sus manos y por eso tiene ese desarrollo muscular que nos permitió hacer esa disección tan clara. Arco palmar superficial formado principalmente o a veces en forma única por la arteria cubital. Por eso es que cuando uno suelta aquí en el test de irrigación de la palma de la mano, entonces el lecho capilar se va llenando desde dentro hacia afuera. Pero si suelta uno desde el canal del pulso, en la arteria radial, se va a llenar este arco superficial en la anastomosis entre el arco profundo que está allá en la celda interósea, acompañando la rama profunda del nervio cubital. La disección en la mano ya es un poco más difícil diferenciarlo. Este es primer metacarpiano, este es segundo metacarpiano, tercer metacarpiano, cuarto metacarpiano y quinto metacarpiano. Región hipotenar, el abductor, el flexor corto y el oponente. Faltaría aquí solamente el palmar corto, que estaría aquí pegado a la piel. Digamos que este que cruza oblicuo desde el borde anterior del tercer metacarpiano, este es el fascículo oblicuo del aductor del pulgar. Por delante de este, superficiales en la palmar media, los tendones del flexor superficial, flexor profundo, flexor superficial, flexor profundo y profundo. Pegaditos al flexor profundo, primer lumbrical, segundo lumbrical, tercero y cuarto lumbricales. Todos estos van a formar tendones por la cara lateral de la articulación metacarpofalángica de los cuatro últimos dedos. Todos van por la cara lateral. Segundo metacarpiano, en la cara más cerca al eje que está aquí, de este primer espacio, será la cara radial del segundo metacarpiano. Inserción más amplia del primer interóseo dorsal. En el segundo espacio tengo el primer interóseo palmar aquí y el segundo interóseo dorsal aquí, porque este metacarpiano está más cerca del eje que cruza por aquí. Entonces tendrá el segundo interóseo dorsal más amplio por aquí, el tercer interóseo dorsal, al alfiler cabeza verde, aquí en el tercer espacio interóseo. Cuarto espacio interóseo. Entonces, cuarto interóseo dorsal por aquí, tercer interóseo palmar por aquí. Aquí está la celda de los interóseos, palmar media con los flexores superficial y profundo de los tendones, más los lumbricales. Y se ve un poquito mejor la
parte oblicua, perdón, la parte transversa al borde anterior del tercer metacarpiano. Primer interoso dorsal, primer interoso palmar, segundo interoso dorsal, tercer interoso dorsal, segundo interoso palmar, tercer interoso dorsal, segundo interoso palmar, tercer interoso palmar. La inervación cutánea, la rama cutánea del radial, en el dorso del primero y segundo espacios interosos llega hasta aquí, hasta la falange media de estos tres primeros dedos. Una rama dorsal del cubital que va a recoger la sensibilidad del último espacio, del cuarto espacio interóseo y toda la del quinto dedo. El arco venoso que se hace allá dorsal para ir a origen por la parte externa a la parte radial o cefálica aquí del pulgar que va a subir. Y la rama cutánea del radial aquí en el dorso del primero y segundo espacios interóseos. La arteria radial que cruza en el fondo de la tabaquera anatómica para perforar el primer interóseo dorsal y formar el arco palmar profundo, dando la interósea dorsal. Un arco dorsal del carpo corresponde a una colateral, obviamente, de la arteria radial.